A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a Temas y Debates. Hoy es lunes 28 de junio del año 2021. Esta noche vamos a estar conversando con el licenciado, nuestro buen amigo don Leonardo Torres Céspedes. Vamos a hablar un poco de lo que es la situación económica del país, de los que son los 10 años de crecimiento que hemos venido teniendo desde el año 2018 a la fecha, lógicamente. Sin embargo, recordemos que a raíz del golpe de Estado fallido, la economía de Nicaragua se ha venido un poquito en lo que es en decadencia. Sin embargo, las CONMIPYME han sido un pilar pero muy ejemplar para ejecutar lo que es el desarrollo de la economía sostenible para este año 2021. También estará hablando un poquito de lo que se ha venido realizando de año atrás, el trabajo que ha venido realizando las CONMIPYME con respecto al aporte económico y al desarrollo sostenible del país. En breve momento estaremos hablando con nuestro invitado, el licenciado Leonardo Torres, para que nos hable un poquito de esta situación que yo creo que es apremiante. Ya estamos a escasos 6 meses para que se dé lo que es el fin del año. También estamos en un año electoral, por lo tanto, pues vamos a ver los diferentes estamentos económicos del país que se han venido realizando las CONMIPYME con respecto a la situación que estamos viviendo actualmente en Nicaragua. Por ese lado, en breve momento estaremos hablando con nuestro invitado. También yo quiero hacer referencia rápidamente a que el día de hoy se dio lo que es el inicio a la entrega o al reconocimiento, más bien, al bono económico en la celebración de lo que es el Día del Maestro. El gobierno a través de los años ha venido restituyendo y dando ese apoyo, ese incentivo económico a los maestros. Recordemos que un país sin conocimiento, un país en la ignorancia, pues es un país sometido. Gracias a Dios tenemos una educación de calidad que desde el año 2007, en esta segunda etapa de la revolución, el gobierno ha venido ejerciendo, ha venido reactivando e incentivando también para que nosotros, todos los nicaragüenses, pues tengamos el derecho a la educación, pero una educación de calidad y lógicamente una educación con tecnología de punta para que seamos y veamos y logremos esa diferencia entre la riqueza y la pobreza, que la única manera es a través de la educación. Yo quiero anunciar esto también y por supuesto felicitar al gobierno del presidente Ortega en esta iniciativa que ha tenido por muchos años en estar incentivando a los maestros, que son los que nos enseñan, los que nos dan cátedra del valor que nosotros los nicaragüenses tenemos que mantener con respecto a la educación. Por ese lado. Por otro lado, también quiero hablar un poquito. El día de hoy se dio lo que es, se da más bien lo que es la segunda dosis, dosis de lo que es la vacuna, la vacuna contra el COVID-19, la Covishield y la Sputnik 5. Hoy empezó lo que son las vacunas, la segunda dosis, ¿verdad? Voluntaria, y que el gobierno, por supuesto, ha venido a restituir estos derechos, porque en gobiernos pasados yo estoy más que seguro que aquí fuera una mortandad de personas porque las vacunas solo tuvieran acceso a las personas más pudientes. En cambio, en Nicaragua, gracias a Dios, tenemos un gobierno que ha venido a restituir esos derechos y a brindarle ese aliento de vida a los más desposeídos, a los más necesitados, a los nicaragüenses, para obtener la vacuna contra el COVID-19. Algo que también quería renombrar rápidamente. Y antes de irme con nuestro invitado, yo quiero hacer referencia a que el día de hoy la presidenta, la señora que funge como presidenta del partido,
Ciudadanos por la Libertad, pues hizo un anuncio un poco, digo yo, burlón, y burlón porque está denunciando ahogo económico por parte, dice ella, del gobierno del presidente Ortega. Y yo digo, yo me hago esta pregunta como medio de comunicación. O sea, ahogo económico, ¿por qué? ¿Por qué y ante qué? Algo burlesco por parte de la conferencia de prensa que dio esta señora. Hombre, cuando vos venís como partido político y venís y decís literalmente, escuchen bien, y yo quiero hacer mucha énfasis en esto rápidamente para luego irme con nuestro invitado. Cuando vos venís y decís de que el gobierno del presidente Ortega es una manera más de estar ahogando a la oposición nicaragüense, cuando la banca privada no les presta dinero para las campañas electorales de este próximo mes de agosto, que empieza la campaña electoral, y le echas la culpa al gobierno, cuando la que da los préstamos para las campañas es la banca privada. El que te retribuye ese dinero es el Consejo Supremo Electoral, dependiendo de la cantidad de votos que sacaste en las elecciones. Entonces, creo que es una manera burlesca de esta señora y que queda evidenciado, lógicamente, que el financiamiento ilícito que le daban a estos partidos políticos, que es un partido de golpistas, porque ahí está conformado todo lo que son las empresas privadas y los bancos. Entonces, cuando vos venís y te referís a hacer referencia a esto, que el gobierno está demostrando tu ineficiencia, tu inoperancia, y te estás curando en salud. Te estás curando en salud porque los delincuentes que financiaban a estos partidos están presos. Las cuentas de las que eran nutridos estos partidos políticos para socavar, para malinformar o para denunciar cosas, mentiras, y vender noticias falsas a nivel nacional e internacional, pues lógicamente queda evidenciado de que como no tienen dinero, lógicamente están pegando un brinco al cielo y le están enseñando, están señalando al gobierno de su inoperancia y su ineficiencia como partido político. Entonces, algo que yo quería comentarle rápidamente, porque yo creo que la mente del nicaragüense, la inteligencia del nicaragüense no se debe de burlar, no se debe de estar burlando de esta manera, o estarse riendo de la inteligencia del nicaragüense. Lógicamente, no tienen el financiamiento que tenían antes con estos delincuentes que están presos, son 21 los que están presos, y que por supuesto tienen que ser juzgados y tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Porque atentaste con la integridad de un país, socavaste la integridad de un país, la tranquilidad de un país, y lógicamente hiciste algo que no se debe hacer en ningún país del mundo. Porque todo lo que se hace, cuando socavas, cuando haces algo indebido, atentás en contra de tu nación, eso es penado aquí y en cualquier parte del mundo. Yo voy a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado rápidamente, el licenciado Leonardo Torres, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, aquí en Nicaragua. Ya regresamos. Queda, por lo tanto, inaugurado desde este momento este complejo de Shell Richardson. Estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad. Queda inaugurado el paso de desnivel de Japa. Damos por inaugurado y están las puertas abiertas para el pueblo del Estadio Nacional Denis Martínez. Quedan inaugurados los 11 Juegos Centroamericanos en nuestra patria. Carretera que une por primera vez en la historia el Pacífico con el Caribe. La estamos inaugurando el día de hoy. Era la hora de abrir la puerta y aquí hemos venido a abrir la puerta del hospital. Alejandro Dávila Bonanno. Los primeros proyectos eólicos que se instalan en Nicaragua son a partir del regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
damos por inaugurado este complejo deportivo a Alexis Argüello. Estos son cantos de vida y esperanza para la juventud, para las familias nicaragüenses, para el pueblo nicaragüense. Nosotros recibimos esta obra en nombre del pueblo nicaragüense. Es un regalo navideño para el pueblo nicaragüense. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. Aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos. ¡Patria libre! Venta de celulares y accesorios El Titi, ofreciéndote variados modelos en Samsung, Huawei, Xiaomi y Realme. Celulares El Titi. Visítanos de los semáforos del Salina, una cuadra arriba. Tenemos financiamientos de créditos y aceptamos pago con tarjeta. Visítanos en Facebook o llámanos al 2250-8626, 8896-5019 para mayor información. Celulares y accesorios El Titi. Garantía y variedad para tu tranquilidad. Mi primo siempre me traía regalos. Después me chineaba y manoseaba mi cuerpo. Le conté a mi maestra y le dijo a mi mamá que lo denunciara por violencia sexual. Cuando mi tío venía a la casa me abrazaba fuerte, me besaba en la boca y me decía, ¿te gusta? Yo me sentí incómodo. Le conté a mi tía y lo denunció ante la policía por abuso sexual. El amigo de mi mamá me espiaba cuando me bañaba. Después me tocaba. Me decía que si le contaba a mis padres, me iban a echar la culpa. Le conté a mi abuelita y lo denunció en la policía por abuso sexual. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales las señales de peligro del abuso sexual. Que sepan que tocarle sus partes íntimas es un delito y debe denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. En segundo lugar, yo decía que un día muy importante, me siento contento. ¿Saben por qué? Porque aquí han venido 3 candidatos que su origen es liberal. Vino el comandante Fley, que su origen ha sido liberal, era del Partido Liberal Nacionalista. ¿Ya? Vino Medardo es liberal. Y ahora viene Félix, que es liberal. Y es importante, creo yo, sabe muy bien lo que significa el liberalismo en Nicaragua. Violeta, sus huellas han hecho el camino, su voz ha llenado de esperanza a quienes se han acercado a ella. Y una de ellas es que aún me debe el salario cuando nos despidieron por ser sandinista. Yo trabajaba en el MIMBA y por ser sandinista nos despidieron y aún me deben el salario que nos iban a pagar los 3 meses. También se robaron los helicópteros, el ferrocarril, que tanta alegría nos daba a nosotros desde niños poner la oreja para saber dónde venía el ferrocarril, los helicópteros. Y no es solo eso, recuerden los 17.000 millones que le condonó a los Estados Unidos y todo lo que se robaron con todo su gobierno corrupto. Quería hablarle acerca del el gobierno corrupto de Arnoldo Alemán. Por ejemplo, nosotros como comerciantes sufrimos mucho porque habían cortes de luz hasta de 12 horas, todas las carnes se nos dañaban. Si íbamos a los hospitales no había medicamentos.
Y en los colegios la educación era pésima porque hasta querían privatizar. Si no teníamos para pagar lo que era exámenes, colegiatura, pues teníamos el riesgo de que nuestros hijos salieran. Otro evento que se dio y fue muy doloroso fue el de las casitas. Recuerdo que llamaban a la radio y le decían, señor Arnoldo Alemán, por favor envíe al ejército, envíe los helicópteros para rescatar a todos los habitantes del Cerro Las Casitas. ¿Y qué pasó con este señor? Hizo caso omiso y fueron miles y miles y miles de nicaragüenses que murieron allí ahogados, enterrados vivos. Esta es mi casa, porque en Nicaragua le dan la casa a los burgueses. Y los que estamos aquí votados. Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. San Valentín, su regalo. Hasta Bobby también tiene su día. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Contrata 40 megas del mejor internet con Claro Hogar por solo $41.73. Incluye 70 canales HD, línea fija y Claro Video. Además, llévate Nintendo Switch en 18 cuotas de $30.60. Porque mereces lo mejor, te lo damos con el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. Visita un centro de atención al cliente. ¡Claro que sí! Cuando los vendepatrias y traidores entregaron los fusiles a los invasores yanquis y luego se les arrodillaron y les agradecieron que estuviesen invadiendo Nicaragua, Sandino dijo no. Yo no me vendo ni me rindo. Jamás, jamás. Y Sandino levantó entonces la bandera roja y negra para defender la bandera azul y blanco de Nicaragua, que estaba humillada, que estaba enlodada por los traidores y por los vendepatrias. Y le decimos a Carlos, y le decimos a Adrián Gen, y le decimos a José Dolores Estrada y a Andrés Castro, y le decimos a Celedón, y le decimos a Sandino, aquí están tus hijos, Padre Divino, para defender la paz con firmeza, con dignidad, sin vendernos y sin rendirnos jamás. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el licenciado Leonardo Torres, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa, a quien le doy la más cordial bienvenida al casi finalizar el mes de junio, licenciado. Buenas noches y bienvenido una vez más a Temas y Debates. Buenas noches, Eliezer. Gracias por la invitación. Así es, hoy estamos a 2 días prácticamente que finalice el mes de junio y quiero sumarme a las felicitaciones, ¿verdad?, que hiciste a los maestros, porque la profesión de maestro, la vocación de maestro, el apostolado del magisterio es fundamental, ¿verdad?, para la construcción de las sociedades a nivel mundial, ¿no? De la calidad del magisterio descansa la construcción de los nuevos valores, de los nuevos vigores, de los nuevos ciudadanos que se van construyendo, que se van formando cada día, desde preescolar, primaria, secundaria, las universidades y todavía en los estudios posteriores de posgrado, maestría, doctorado, etcétera, se lo debemos a nuestros maestros, ¿no? Cuando somos bendecidos con buenos maestros, somos indudablemente, ¿no?, buenos profesionales, buenos ciudadanos. Así que muchas felicidades y bendiciones a todo ese magisterio lleno de mujeres emprendedoras y hombres emprendedores. Y además también agradecer al gobierno que les dio ese bonito, ¿verdad?, ese bono, ¿verdad?, que es importante para ayudarle a sus necesidades fundamentales y que vienen a sumar, ¿no?, para su capacidad adquisitiva ahora que están en celebración el día de hoy, ¿no? Así es, y recordemos también, don Leo, que teniendo un país sumido en la ignorancia, pues vas a tener a un país ignorante, lógicamente, como dicen, pero lo vas a tener sumido en la ignorancia y lógicamente pues vas a
a dominarlo a tu gusto y a todo, que es lo que ha venido, que fue lo que sucedió en gobiernos pasados. Pero en este gobierno, pues, es totalmente diferente. Claro, eso es sumamente importante. Unos irresponsables hacen esos señalamientos diciendo que al gobierno le interesa tener a la gente sumida en la ignorancia, ¿no? Cuando este gobierno fue el primero que impulsó la gran campaña nacional de alfabetización, casualmente para sacar de ese oscurantismo, ¿no?, a la población nicaragüense que estaba realmente analfabeta, ¿no?, en todo el régimen de Somoza. Y si no hubiera sido ese ejército, ese gran ejército de alfabetizadores dirigido por el gobierno, por el Frente Sandinista, realmente no hubiéramos llegado a bajar los niveles de analfabetismo a los niveles que lo hicimos, de tal manera que fuimos inclusive reconocidos por la UNESCO, por el Sistema de Naciones Unidas, premiados, ¿verdad?, a nivel internacional por la gran campaña nacional de alfabetización, y que ha continuado posteriormente porque en el periodo que el gobierno no estuvo al frente, volvimos a retroceder, ¿no? Y tuvimos que empezar de nuevo esa jornada de alfabetización. O sea, a este gobierno no se le puede acusar de esto, a este gobierno se le puede acusar en todo caso de haber sacado del oscurantismo a nuestra población nicaragüense. Ahí están las pruebas, ahí están los hechos. Así, hablando de oscurantismo, don Leo, nosotros teníamos 10 años de lo que es crecimiento económico sostenible, el más alto de la región desde el año 2017. En el año 2018, después de Semana Santa, se dio lo que fue la crisis política del país, que generó una inestabilidad económica brusca a nivel nacional. Se continuó con lo que es la mayor estabilidad política y reactivación económica en el año 2019. La pandemia vino, lógicamente, a frenar levemente lo que es el crecimiento logrado en el año 2019. Sin embargo, la CONIPYME le ha llamado a esto lo que es el crecimiento del año 2021, crecimiento económico sostenible. Hablemos un poquito de esta situación, don Leo, porque ya estamos a escasos 6 meses de lo que es la conclusión del año. Estamos en un año electoral, lógicamente se ve evidentemente la obra del gobierno que no ha venido a descansar bajo ninguna circunstancia, ni lo logró el golpe de Estado fallido, no lo logró la pandemia, tampoco lo logró lo que son los 2 huracanes, el ETA y el Iota. Hablemos un poquito de esta situación. Gracias. Voy a tratar de resumir esto, ¿verdad?, diciendo que, así como vos lo planteas muy bien, en el 2000, solo para recordarle a la gente, ¿verdad?, que a veces se les olvida las cosas. En el año 2017 nosotros habíamos avanzado de manera muy oportuna en el esquema de la alianza público-privada, ¿verdad?, que permitió esos 10 años de crecimiento económico e inclusive llevar este esquema, esta alianza, a rango constitucional. Podrá decirse mucho de que a lo mejor esta alianza no fue perfecta, podrá decirse que nos faltó una serie de esquemas. Las MIPYMES podremos decir también que fuimos un poco excluidos en ese periodo. Todo esto se podrá decir. Pero la alianza en sí misma es un excelente esquema de trabajo. No hay sector privado que no requiera, que no demande, que no necesite trabajar en conjunto con el gobierno de turno para sacar adelante la economía, para sacar adelante las empresas, para generar riqueza, para generar empleo, ¿no? Entonces, en el 2017 nosotros habíamos llegado a tener un Producto Interno Bruto de 4,6% de manera positiva. ¿Cuánto era eso? Eso eran 13.783 millones de dólares. Ese era el Producto Interno Bruto de nosotros en ese año, ¿no? Y además, en ese momento estábamos discutiendo que la perspectiva de crecimiento para el 2021, para este año, iba a ser del 8% ya a esas alturas, ¿no? Ya habíamos superado la banda de casi el 5%. El desempleo abierto apenas era el 3,7%. Veníamos bajando ese desempleo abierto. La intención era llegar a 0 en el desempleo abierto, ¿verdad? También hay que señalar que la afiliación al INSS, al Instituto de Seguridad Social, venía creciendo a tasas de 6,6%, ¿verdad?, anuales. Eso significaba tener casi más de 900,000 afiliados. Ya llegando al 1.000.000 de afiliados, nos estábamos en aquel momento proyectando que en 2021 tuviéramos 1.200.000 afiliados en la Seguridad Social, lo cual iba a mantener en superávit al Instituto de Seguridad Social, ¿no? Por el otro lado,
la inflación era una inflación relativamente alta que en ese momento, pero manejable, ¿no? Estamos hablando de 5,68%, que era la tasa de inflación en ese momento. Por el otro lado, te quiero señalarte que manejábamos un tipo de cambio bien sólido, de 30 córdobas prácticamente por dólar, ¿verdad? Manteníamos una devaluación o deslizamiento del 5%, ¿no? Las reservas internacionales brutas del país que maneja el Banco Central llegaban a 2.757,8 millones de dólares, ¿verdad? Y hay que señalar que nuestras exportaciones en el 2017 alcanzaban 5.223 millones de dólares. La inversión extranjera directa, en ese momento habíamos logrado llevarla a 1.035 millones de dólares. Las remesas eran de 1.390,8 millones de dólares. Los ingresos por la industria turística en ese momento eran de 840 millones de dólares. Y teníamos un saldo de deuda externa de 6.486 millones, que significaba apenas el 47,1% del Producto Interno Bruto. Ese era el 2017. Y veníamos en franca mejoría en los futuros años. Todo eso se truncó en el 2018. Y después de Semana Santa, como bien lo señalaste vos, fue la debacle, ¿no? Fue el daño mortal a la economía de nosotros, un gran golpe a la economía de nosotros y sobre todo a las MIPYMES también, que fuimos lacerados, fuimos violentados producto de esa situación provocada antojadizamente en ese año, ¿no? ¿Qué pasa? Que con casi 4 meses de tranques que se dieron en ese momento, ¿no? Se afectó la economía de tal manera que se demostró que nuestra economía es muy vulnerable desde el punto de vista estructural, muy vulnerable. 4 meses y nos golpearon severamente, ¿no? ¿Qué pasó? El gobierno de inmediato se puso al frente de la situación, las MIPYMES y la pequeña y mediana producción agropecuaria para reactivar la economía y se establecieron políticas económicas contractivas para evitar de que se diera una estanflación en aquel momento. También en ese año 2018, ¿qué pasó? Sencillo, empezó a caer la economía, caímos con un Producto Interno Bruto de menos 3,4%, después de que veníamos 5% positivo, ¿verdad? O sea, si vos le metés números, Eliezer, realmente la caída fue del 8%, 5% aproximadamente positivo, menos suma aritmética, menos 3,4, casi estamos llegando al 8% de caída de la economía en el 2018. Ese fue el impacto de la Producción Interna Bruta de Nicaragua. La afiliación del INSS, después que andábamos buscando el 1,000,000 y pico de afiliados, cayó bruscamente el 10%, o sea, perdimos nosotros, llegamos a tener un desempleo abierto de 200,000 personas que quedaron sin empleo, ¿no? Por el otro lado, la inflación empezó a subir. Si bien es cierto, estaba alta en el 2017, la logramos controlar con producto de política fiscal y producto de política monetaria y quedamos en 3,89%. Las reservas internacionales cayeron a 2.261 millones. Perdimos de un año con relación al otro 500 millones de dólares en reservas internacionales. Producto de ese golpe que se dio en esos 3 meses, en ese tranque de la economía que se provocó en esos meses. Los depósitos totales de los bancos cayeron a más del 20% en la banca comercial, ¿no? En el 2018. La inversión extranjera directa empezó a disminuirse de tal manera que perdimos casi 200 millones de dólares en inversión extranjera directa y cerramos el año con 837 millones de dólares, ¿no? Las remesas continuaron creciendo y han continuado creciendo. En el 2018 aumentamos nosotros nuestras remesas indudablemente a 110 millones de dólares más, ¿verdad? Llegando a 1.500 millones de dólares en remesas. Empezamos a sufrir el turismo y los ingresos por turismo que estaban en 840 millones cayeron en 544 millones de dólares. De un solo tajo perdimos casi 300 millones de dólares en turismo, ¿verdad? La deuda externa aumentó a 6.900 y pico millones de dólares. O sea, tuvimos que aumentar la deuda externa en 427,2
5 millones de dólares, que significa el 53.1% del Producto Interno Bruto, y el Producto Interno Bruto de nosotros quedó en 13.000 millones, ¿verdad? Por lo tanto, perdimos casi 800 millones de dólares de producción en el año 2018. O sea, si vos ves un año 2017 prometedor y después ves un año 2018 totalmente negativo. Esa era la fotografía de nosotros, ¿verdad? Esa era la fotografía. Ese era el objetivo de esta gente. Como miraban el crecimiento en el año 2017, exponencialmente, lógicamente hablando. Entonces, ellos querían y socavaron lo que es nuestra economía frágil, como usted mismo lo dijo en el año 2018. Sin embargo, yo estuve leyendo, Leonardo, que una de cada 4 empresas cerraron en esa época. Lógicamente, por eso bajó la cantidad, por eso subió la cantidad de desempleo en el país y por eso bajó la cantidad de personas afiliadas al INSS. Pero hay algo que a mí me llamó la atención en este informe que usted emitió. Usted hablaba de un cambio estructural en nuestra economía, porque seguimos siempre dependiendo de lo que son los mismos rubros productivos. Pero cuando estamos hablando de esto, ¿de qué estamos hablando? Lógicamente sabemos que este país está enfrascado en lo que es el agro, pero no el agroindustrial, sino la cosecha. Nosotros vivimos de lo que nosotros producimos y consumimos, lógicamente, lo que nosotros producimos. Pero ¿de qué otro rubro podemos estar hablando? Ya, quiero decirte, Eliezer, que después de esta situación del 2018 nos dispusimos en el 2019 con relativa estabilidad, ¿verdad?, a reactivar la economía. Entonces empezamos a reactivar la economía. Si vos ves, ya en el 2019, ¿verdad?, si bien es cierto, la afiliación al INSS continuó cayendo, las reservas internacionales aumentaron, las reservas en 136 millones de dólares. En el 2019 empezábamos ya a reactivar la economía, ¿verdad? Y nuestras exportaciones aumentaron 180 millones de dólares. Habló del 2019, ¿no? Las remesas continuaron creciendo en casi 190 millones de dólares en ese año. La inversión extranjera directa, debido al discurso malinchista, decayó de nuevo logramos nosotros en ese momento, pese a toda la campaña negativa, ¿no?, perdimos 336 millones de dólares en inversión extranjera directa, sumado a lo que hemos perdido en el 2018, de tal manera que la inversión extranjera se colocó en 500 millones después que teníamos 1.025 millones de dólares en el 2017. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el 2019 fue un año realmente de reactivación económica con gran esfuerzo. Ayer fue el Día Mundial de las MIPYMES. A propósito de las MIPYMES, dijimos desde el 2018, desde el primer día de la crisis, vamos hacia adelante, vamos a reactivar la economía, vamos a mantener nuestros mercados abastecidos, vamos a garantizar la comercialización de nuestros productos de tal manera que nuestro pueblo no sufrió escasez. Aún con tranques y todo, los mercados los mantuvimos abiertos y mantuvimos la oferta de productos y servicios en el mercado, ¿no? ¿Qué pasó? Vino la pandemia y el 2020 nos afectó severamente a nosotros, la economía, ¿verdad? De tal manera que la industria turística fue la más afectada y ahí tuvimos caídas severas de la industria turística, volvimos a caer en el Producto Interno Bruto, nada más que logramos superar la caída y caímos en 2%. O sea, que ya quiere decir que, si bien es cierto, habíamos caído 3 y algo en el 2019, caímos solo el 2% en el 2020, o sea que prácticamente nosotros crecimos en el 2020, pero no logramos todavía llegar a los números positivos. A pesar de la pandemia y todo, y gracias a los flujos de recursos que recibimos producto de la pandemia y del huracán Iota y ETA, nosotros logramos flujos de efectivo interesantes de casi 900 millones de dólares que vinieron a ayudarnos a reactivar la economía en este año 2021. Pero ¿cuál es la realidad del 2021, no? El 2021, ¿qué esperamos? Porque eso es importante, ¿no? El 2021 nosotros lo hemos dicho claramente, ¿no? Este año es un año de la reactivación económica sostenible. Ya estamos en julio prácticamente, estamos a 2 días de concluir el primer semestre. Nosotros hemos dicho que tenemos que ponerle atención a 3 variables y seguimos manteniendo nuestra observación a estas 3 variables. La primera es el crédito, ¿no? Y
las otras variables que te he mencionado en otros momentos para garantizar ese crecimiento económico. Me gustaría, licenciado, voy a hacer un breve corte rápidamente para que hablemos de esa variable. Y digo yo que hablemos de la variable porque está interesante esto, ya que recordemos que Nicaragua, pues, en primer lugar, las CONAMIPYME son uno de los pilares, si es que no el pilar más grande sostenible de la economía del país. Entonces, quiero que hablemos un poquito de esta variable para que los amigos televidentes entiendan más bien, o comprendan más bien del trabajo que está viniendo a hacer el gobierno y, lógicamente, de la mano de las CONAMIPYME. Ya regresamos. Queda, por lo tanto, inaugurado desde este momento este complejo de Shell Richardson. Estamos con la paz, estamos con el amor, estamos con la solidaridad. Queda inaugurado el paso de desnivel Nejapa. Damos por inaugurado y están las puertas abiertas para el pueblo del Estadio Nacional Denis Martínez. Quedan inaugurados los 11 Juegos Centroamericanos en nuestra patria. Carretera que une por primera vez en la historia el Pacífico con el Caribe. La estamos inaugurando el día de hoy. Era la hora de abrir la puerta y aquí hemos venido a abrir la puerta del hospital Alejandro Dávila Onay. Los primeros proyectos eólicos que se instalan en Nicaragua son a partir del regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Damos por inaugurado este complejo deportivo a Alexis Argüello. Estos son cantos de vida y esperanza para la juventud, para las familias nicaragüenses, para el pueblo nicaragüense. Nosotros recibimos esta obra en nombre del pueblo nicaragüense. Es un regalo navideño para el pueblo nicaragüense. Seguimos en la lucha para alcanzar nuevas victorias. Aquí, gracias a esa conciencia cristiana, socialista y solidaria, ni nos vendemos. ¡Patria libre! Siempre hay un día especial en el año y un regalo que recibir. San Valentín, su regalo. Hasta Bobby también tiene su día. Y porque todos merecemos un regalo especial, regálate lo mejor con Claro. Contrata 40 megas del mejor internet con Claro Hogar por solo $41.73. Incluye 70 canales HD, línea fija y Claro Video. Además, llévate Nintendo Switch en 18 cuotas de $30.60. Porque mereces lo mejor, te lo damos con el mejor internet y cobertura que nadie más te puede dar. Visita un centro de atención al cliente. ¡Claro que sí! Queridos hermanos, queridas familias, a seguir trabajando como lo venimos haciendo, en paz, sin discursos de odio. Nosotros no podemos estar respondiendo a discursos de odio con discursos de odio. Allá ellos, los que lanzan discursos de odio. Nosotros al discurso de odio le respondemos con trabajo en beneficio de la salud, con trabajo en beneficio de los pobres, en la construcción de viviendas, en la construcción de hospitales, en la construcción de carreteras, multiplicando la producción agrícola, yendo donde los campesinos sin preguntarles de qué partido son, simplemente ustedes son campesinos y aquí traemos las herramientas para que ustedes produzcan mejor y produzcan más para garantizar la alimentación de los nicaragüenses. Eso es nuestro gran reto y esa es nuestra gran lucha, la lucha para erradicar la pobreza, para garantizar la educación y para que Nicaragua pueda vivir en paz.
paz. ¡Que viva Nicaragua! ¡Bendita y siempre libre! La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Miren eso. ¿Ah? ¿Qué le pasó a ese hombre? ¡Levanten de nuevo este cartel! A tu meta tan distante, no te dejes vencer, no te dejes vencer. Hay que ¡Vamos, ánimo! Mi novio y yo aún no tenemos 18 años. Por eso, mi mamá me aconseja que no debo permitir que me presione para hacer cosas que no deseo, porque eso es un delito. Y debes tener cuidado de no hacer amistades en las redes sociales con personas desconocidas, ni permitir que te tomen fotos con poca ropa, ni compartir las tuyas con nadie. Por eso, debemos estar atentos ante cualquier señal de abuso sexual. Y si algo no nos gusta, contarle a las personas que nos cuidan para que pongan la denuncia en la policía. Los delitos sexuales contra la niñez son cometidos casi siempre por un familiar o un conocido de la víctima. Explícale a tus hijos e hijas las señales de peligro del abuso sexual que deben denunciarse en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. Venta de celulares y accesorios El Titi. Ofreciéndote variados modelos en Samsung, Huawei, Xiaomi y Realme. Celulares El Titi. Visítanos de los semáforos del Salina, una cuadra arriba. Tenemos financiamientos de créditos y aceptamos pago con tarjeta. Visítanos en Facebook o llámanos al 2250-8626, 8896-5019 para mayor información. Celulares y accesorios El Titi. Garantía y variedad para tu tranquilidad. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas. Lleva esta noche conversando con el licenciado Leonardo Torres, presidente de la micro, pequeña y mediana empresa en este país, en Nicaragua. Licenciado, antes de irme al corte, usted me estaba hablando de las variables que nosotros tenemos y más bien las con mi pyme nos ofrece, pero ¿de qué variable estamos hablando? Ok, en primer lugar, ¿de qué estamos hablando? A ver, hemos dicho nosotros que en el 2021, este año, ¿no? Con MIPYME ha señaló en diciembre que íbamos a crecer el 2%, hemos revisado nuestra proyección de crecimiento y le hemos colocado en 3% ahorita para el cierre del 2021, pero sin embargo, el Banco Central de Nicaragua le ha colocado la proyección y la mantiene en 2.5, 3.5 positivo, el Ministerio de Hacienda en 4%, la unidad de inteligencia económica, el Economics de Europa, de Inglaterra, coloca el crecimiento en 3,3%, un centro de pensamiento aquí nacional, FUNIDE, que siempre ha estado en contra de las estadísticas de nosotros, nos coloca en crecimiento de 3,7% para que tengan una idea. Entonces, todos hemos coincidido en que realmente el año 2021 es un año de crecimiento económico y que podemos fácilmente llegar a un 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Nosotros hemos señalado que la afiliación de la Seguridad Social va a incrementar en rangos de entre 50 y 60 mil nuevos afiliados a la Seguridad Social
lo cual ya nos colocaría en mejor posición. De los 751.000 que tenemos ahorita, podemos ya empezar a acercarnos a la cifra de 800.000 afiliados, lo que implicaría un desempleo abierto de 120.000 personas con una reducción de casi 80.000 personas, ¿no? Recordad que teníamos 200.000, nos heredaron 200.000 en el 2018. Teníamos 1.200.000, ¿verdad? En el año 2017. Así es. ¿De qué? De afiliados. Bueno, no, ya habíamos nosotros llegado, estábamos llegando a la cima del 1.000.000 de afiliados en el 2017. Imagínense que ahorita estamos en 751, ¿no? Sí. O sea, que teníamos 200.000 en desempleo abierto. Nosotros este año empezamos a cerrar con 120.000 en desempleo abierto, lo que implica que hemos absorbido 80.000, o que pensamos absorber 80.000 nuevos empleos. Por el otro lado, también las exportaciones están creciendo a un ritmo del 11%, gracias a los precios de las commodities nuestras y del oro, fundamentalmente, ¿no? Esto es una variable importante. La inflación, nosotros creemos que podemos administrar una inflación al cierre de 2021 de entre 3,9 y 4,5%. O sea, una inflación bastante manejable si seguimos adoptando políticas expansivas para reactivar la economía. Las reservas internacionales de nosotros, que en el 2021 ya están arriba de las 3.200 millones de dólares, nosotros podemos esperar de que al final del 2021, al final de este año, ¿no?, tengamos unas reservas internacionales que más o menos no andan en el rango de los 2.800, 3.000 millones de dólares. Nunca, ni en el 2017 teníamos esa reserva, te quiero decir, ¿verdad? Ni en el 2017 teníamos ese nivel de reservas internacionales. Se van a reducir un poquito porque el gobierno está sacando flujos de efectivo de los préstamos, ¿verdad?, para la reconstrucción y las mejoras que está haciendo en la infraestructura, ¿no? O sea, la inversión pública. Por el otro lado, te decía que la inversión pública está reactivando la economía, pero también la inversión privada en el caso de viviendas. Ya no solo de interés social, sino de vivienda de clase media. Ha habido incremento en el tema de la construcción de viviendas. Los ingresos por turismo, nosotros esperamos este año tener unos 250 millones de dólares. Nosotros cerramos el 2020 con 180 millones de dólares. O sea, todavía, ¿verdad?, estaríamos nosotros tratando de reactivar la industria turística, y las remesas, que siguen incrementando, no importa lo que pasó en el 2018, han seguido incrementando, llegaríamos a casi 2.000 millones de dólares en remesas. Nunca hemos llegado a esa cifra. ¿Cuáles son los países que más remesas envían? Estados Unidos y España. Estados Unidos y Costa Rica ya pasó a tercer lugar, ¿verdad? Y después los otros países, ¿verdad? Pero sobre todo Estados Unidos y España son las principales fuentes de las remesas de nosotros, y ya no es una cifra despreciable, estamos hablando de casi 2.000 millones de dólares que podríamos estar cerrando sin problemas en el 2021. Creemos que la inversión extranjera directa va a subir muy poco, va a aumentar, con MIPYME plantea un 10%, estaríamos hablando de unos 200 millones de dólares, lo que es un nivel muy bajo, ¿no? Quiero decirte que si llegamos a los 200 millones, todavía tendríamos en negativo 835 millones comparado con el 2017. Y por último, quiero decirte que el problema que estamos teniendo es el nivel de informalidad de la economía, que todavía ha aumentado a magnitudes del 80%. Pero ¿cuáles son las tres variables que son condicionantes para que esto se dé, para que estos números se den? Que no los dice con MIPYME nada más, que los dicen todos estos centros de pensamiento y de proyecciones financieras, tanto el Banco Central, internacionales. Así es. ¿Qué son? Primero, el crédito. Necesitamos que haya crédito del sistema financiero. Ya lo hemos señalado en otros programas tuyos, ¿verdad? Que el crédito se redujo en el 2019, el 2020 y a marzo de 2021 en menos 820 millones de dólares que se sacaron de la economía producto de que se contrajo el crédito. Sin embargo, los depósitos han venido aumentando. Todavía al primer semestre de 2021 siguen aumentando los depósitos, y solo en ese periodo, en marzo, habían aumentado los depósitos 637 millones de dólares. La gente está confiando en el sistema financiero y está ahorrando recursos, y las empresas
de la misma manera. Entonces el crédito es básico aquí y por eso requerimos que la banca comercial haga su trabajo de intermediación financiera y garantice crédito al sector productivo. Hemos dicho que revisen la estructura crediticia del saldo de cartera de crédito. Siguen financiando más a consumo, solo préstamos personales y compras de vehículos significan casi el 23%, y el crédito al sector agropecuario apenas el 12%. Entonces ahí está trastocado esta estructura. Entonces el tema del crédito es un tema básico y que la banca de fomento haga lo suyo. Tenemos un banco de fomento de la producción reestructurado, tenemos nuevas autoridades ahí, tenemos nueva presidenta del Banco de Fomento de la Producción con mucha experiencia y con gran disposición de financiamiento de las MIPYME y de la pequeña y mediana producción agropecuaria, de tal manera que el Banco de Fomento a la Producción debería de ayudarnos a llenar un poco el vacío que está ocasionando la banca comercial, ¿verdad? Ya el BCE le ha colocado 20 millones de dólares al Banco de Fomento a la Producción para las MIPYME, más 10 millones de dólares para el tema de las viviendas de interés social, en su mayoría. En la otra variable que también tenemos que darle atención, que no depende mucho de nosotros, es más variable exógena que endógena, es el tema del precio de los combustibles. Los precios de los combustibles nos están moviendo toda la cadena de precios del país, ¿verdad? Y hay que ponerle atención a esos precios de los combustibles. Y la tercera variable, pues, son las elecciones, pues. Estamos un año electoral y dependiendo de cómo llevemos la fiesta electoral nosotros a finales de este año, de esa manera vamos a lograr que estas metas de crecimiento realmente las veamos realidad. Aquí es importantísimo que los nicaragüenses dejemos a un lado esa maldición del Malinche, ¿verdad? Y querer que todos nos resuelvan de afuera, no, sino resolverla nosotros aquí, porque si no vamos a enfrentar un 2022 con complicaciones, porque si estos señores continúan con la política esta de vender una imagen negativa del país, si estos señores continúan queriendo afectar a la economía de los nicaragüenses, porque no es la de ellos, es la de los nicaragüenses la que se va a afectar, pues lógicamente podemos enfrentar algunos problemas. Pese a todo eso, la economía va a crecer. Y los mejores números los vamos a ver ya en el 2022, definitivamente, ¿verdad? Yo sí tengo confianza en que en los próximos días, ¿verdad? Ya va a haber una mayor estabilidad definitivamente en el tema electoral, ¿verdad? Y que, insisto, llevemos la fiesta tranquila y no olvidemos que no es que la economía camina al margen de la política, no. Ambos factores se entrelazan, ambos factores son importantes, ¿no? Entonces yo creo de que aquí lo más importante es seguir construyendo país. Y yo quiero felicitar a mis MIPYME, que el día de ayer estuvimos en el Día Internacional de las MIPYME. La mayoría son mujeres trabajadoras, emprendedoras. Las MIPYME seguimos al frente, Eliezer. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir reconstruyendo nuestro país como lo hicimos en el 2018 cuando dimos el primer paso, pero como lo hicimos también en esos 10 años de crecimiento económico que se logró gracias al trabajo de nuestras MIPYME, que significan 9 de cada 10 empresas en este país, y que la gran empresa continúa haciendo lo suyo, pero nosotros estaremos de frente apoyando la reactivación económica, generando nuevo empleo, que es lo que necesita nuestra Nicaragua y es lo que piden todos los nicaragüenses, amén de que la agenda política se continúe trabajando y se continúen resolviendo los problemas que se verán el 7 de noviembre con las elecciones y un nuevo gobierno o consolidación de los planes del gobierno actual. Y hay algo que ya para despedir, don Leonardo, a mí me llama mucho la atención y quiero renombrarlo. En el boicot económico que viene ejerciendo el sistema financiero nacional. Porque cuando en 2 años te crece los depósitos de un 18%, estamos hablando de más de 600 millones de dólares, y aún así no da el crédito realmente para los generadores de la economía de este país, creo que se le llama boicot económico y que la intendencia de banco, las autoridades pertinentes para los financieros debería de poner cartas en el asunto en esta situación. Don Leonardo Torres Céspedes, gracias por haber estado con nosotros aquí en Temas y Debates. Gracias por su sintonía. Volvemos el día de mañana, martes, si Dios se lo permite,
con un programa similar. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.